Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Bienvenidos una vez más a Diálogo Internacional. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo ha estado, Mayerlin? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Ese frío que está haciendo hoy, yo estaba muy contento porque había días con calor. Así es, muy buenos días, mi querido Luis, y por supuesto a nuestro gran invitado, el doctor William Anseume, en la mañana de hoy. Pues sí, fíjate, un tanto frío el área metropolitana de Atlanta, bajó nuevamente la temperatura. Estamos con unos cambios bien extraños, ¿no? Aquí de temperatura, oye, cambios que nos hacen enfermarnos mucho más rápido. Así que bueno, ya lo saben, amigos, abrigarse bien porque no sabemos, el clima aquí es extraño definitivamente. Definitivamente, sí. Y además una lluvia pertinaz. Una cosa increíble. Una cosa increíble, así es. Sí. Pero bueno, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través de lo cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy hablaremos con el doctor William Anseume. El doctor Anseume es el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, secretario nacional de profesores del partido Encuentro Ciudadano. Es abogado. Y hoy conversaremos con él sobre un tema que a todos los venezolanos, incluso hasta los vecinos de Venezuela, están muy preocupados, que es lo que está sucediendo. El programa de hoy se llama Hablemos de Venezuela. Buenos días, William, ¿cómo has estado? Saludos, Luis, ¿cómo estás? Mayerlin, todos los que siguen este tan importante programa de diálogo a través de la visión TV.net, radio.net, perdón. William, en las últimas semanas hemos tenido unos días muy ajetreados. No por no estar viviendo en Venezuela uno no se siente preocupado, uno no se siente, como te diría yo, no siente estrés, porque al final es nuestra patria y también al final muchos de nosotros queremos regresar al país y encontrar al país. No lo vamos a encontrar bien, por supuesto, pero lo vamos a encontrar en condiciones de reconstruirlo, de llevarlo por la senda por donde de hace 23 años que nosotros debíamos haberlo llevado, y eso cada día se aleja más, cosa que nos preocupa a todos nosotros. Yo me encuentro con mucha frecuencia con venezolanos. Soy miembro de la junta directiva de la Casa Venezuela de Atlanta, y por más que queremos enfocarnos en el tema del bienestar de los venezolanos, de los problemas venezolanos, de los problemas de los venezolanos en Atlanta, pues una parte de la discusión, una parte de los comentarios tienen que ver con lo que allá está sucediendo, las decisiones de la Asamblea legítima, la eliminación de la presidencia interina, y así como otras cosas que han estado sucediendo. Y ayer se dio una resolución, como tú debes saber, del Departamento de Estado, en donde cambia la decisión, creo que es número 42, creo que es la número 42, y la cambia en donde le da cabida pues a las autoridades, nuevas autoridades, si mal no entiendo, de la Asamblea, para poder tener decisiones en cuanto a los bienes del país. Pero la audiencia, una de las cosas que me han dicho en la Casa Venezuela de Atlanta, me han pedido, nosotros queremos qué es lo que está sucediendo, queremos saber que nos explique alguien
que nos explique qué es lo que está sucediendo. Y lamentablemente ese alguien, William, te tocó. Así que, así que en la Casa Venezuela están esperando para que me digas o nos digas qué está sucediendo en el país. ¿Qué estás viendo tú? Bien, bueno, lo primero, saludar, por supuesto, a todos los venezolanos que se encuentran en Atlanta y a los que están en otras regiones, en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Y como tú bien decías, pues esos venezolanos que no dejan de pensar en nuestro país, que no dejan de formularse preguntas que son indispensables también y que añoran el regreso a nuestro terruño y a toda esta situación que está destruida desde todo punto de vista, Luis. O sea, ayer pudimos apreciar, por ejemplo, la marcha y la concentración en todo el país de los maestros, los profesores, los empleados públicos en general, jubilados, pensionados. Una manifestación realmente muy nutrida de ciudadanos que luchamos por los derechos laborales que han conculcado desde el poder y por los derechos humanos, porque los derechos laborales son también derechos humanos. Y bueno, realmente llama la atención la concurrencia enorme, la convocatoria, la autoconvocatoria, como dijeron algunos, que se estaba produciendo para esa movilización el día de ayer y que augura, por supuesto, una respuesta cívica de suma importancia dentro de todo el panorama que estamos viviendo en la política venezolana y también en la sociedad venezolana en general, que no es solamente política, ¿no? Entonces, yo creo que da mucho que pensar bien respecto de lo que nos está ocurriendo y nos va a seguir ocurriendo en Venezuela en los próximos años. Esta movilización ayer de los maestros, los profesores, los empleados públicos, los jubilados y los pensionados por todo el país, que se van a seguir manteniendo y nos vamos a seguir manteniendo en las calles, en la protesta cívica y en la lucha y la defensa de nuestros derechos. La preocupación mayor, siento que por lo que me preguntas, tiene que ver con lo político, tiene que ver con el desempeño en particular de la Asamblea Nacional Legítima, la electa en el año 2015, y que he dicho en algunos artículos de prensa, es la única oposición política real que hay en el país, es el único mecanismo político de defensa ante el avance del totalitarismo que intenta imponer el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, de allí la importancia suprema que tiene esta Asamblea Nacional Legítima y de allí, naturalmente, pues la preocupación que pueden tener los venezolanos dentro y fuera del país acerca de lo que ocurra en esta asamblea, ¿no? ¿Qué ocurre en la asamblea? Bueno, ocurre que todos los 5 de enero debe relegitimarse, debe designarse los presidentes, las comisiones, la estructura de la Asamblea Nacional en Venezuela y como sabemos pues no ha habido una elección valedera para la Asamblea Nacional, tampoco para la Presidencia de la República, así lo reconocen muchos países del mundo, por no decir la mayoría de los países del mundo, sobre todo los países democráticos del mundo. Y entonces, de allí que sea la Asamblea Nacional, la legítima, la electa en 2015, un foco de atención de suma importancia, de vital importancia para el desempeño político en el país, porque pues ahí están nuestros diputados, ahí están representados los partidos de oposición y ahí estamos representados los venezolanos que consideramos que la democracia y la vuelta a la democracia es una necesidad imperiosa en nuestro país.
Entonces, lo ocurrido recientemente ha causado, obviamente, un revuelo natural, como ocurre cuando se producen cambios. O sea, lo vimos en Brasil, por ejemplo, lo vimos allá mismo en Estados Unidos, ¿no? Se produce un cambio de gobierno y entonces, bueno, vienen estos revuelos, estos ataques de un lado y del otro, ataques y defensas. Es lo natural cuando se producen cambios que yo sé que tal vez no están esperando que yo les diga esto que les voy a decir, o sea, no voy a complacer a quienes están deseosos por escuchar recriminaciones de un lado, del otro. Ustedes están destruyendo la composición de la asamblea, ustedes están atacando a la oposición misma, todas estas cosas que se han visto en la diatriba nacional. Me supongo que también en Atlanta ha habido reacciones de este tipo. Claro, claro. De mí no van a escuchar esto, pues voy a tratar de, según tu pregunta, enfocarlo de la manera más objetiva posible dentro de las imposibilidades naturales de la objetividad, ¿no? Pasa en la Asamblea Nacional como en cualquier lugar político, y allí va mi posible aclaratoria. Hay un cambio en la representación de las fuerzas políticas que están allí establecidas en esa Asamblea Nacional que obtuvo el triunfo en el año 2015. Okay. Esos diputados obtuvieron el triunfo popular en el año 2015. Y digo que hay un cambio por cuanto, como todos recordaremos, ahí había un pacto de alternabilidad en el poder. ¿Lo recuerdas, Luis? ¿Lo recuerdan, amigos que siguen el programa? Había un pacto según el cual, pues, los partidos se iban a rotar en la presidencia de la Asamblea y tratando, pues, de evitar este tipo de cuestiones que se están viendo ahorita, ¿no? Estos resquemores que han generado un cambio que pareciera abrupto, pero yo no lo veo tan abrupto, porque desde el año pasado, también lo recordarán, se anunciaba la posibilidad de un cambio en la presidencia de la Asamblea, especialmente, ¿no? Porque lo de la rotación no se había sostenido. Entonces, lo que pasa es que ahora, pues, se produce el cambio, las fuerzas mayoritarias contenidas allí en la Asamblea Nacional están haciendo, pues, su manifestación política a favor de ese cambio y, bueno, designaron una nueva junta directiva, que entendemos son 3 personas, 3 diputadas que están en el exilio y que desde allá, pues, estarán dirigiendo. Entiendo que hoy, por ejemplo, ya comienzan las sesiones de la Asamblea Nacional con esta nueva directiva y, bueno, volverá todo más o menos paulatinamente a la normalidad, suponemos. ¿Cuál es la otra pregunta que seguramente se harán? Y como yo espero que me hagan las preguntas, tanto tú, Luis, como quienes están siguiendo el programa. Con todo lo delicado que es el tema, comprenderán ustedes, ¿no?, por la situación política de los partidos y de quienes estamos en los partidos y toda esta situación un poco incómoda que estamos viviendo en la oposición, pero que yo digo nuevamente que eso no es nada más allá de lo que políticamente podía esperarse cuando se produce un cambio de este tipo, ¿no? Hay reacciones de un lado, hay reacciones del otro, algunos están dolidos porque dejan de estar en situaciones importantes, en cargos importantes. Habrá cambios indispensables en la conducción, en la conducción política de la oposición desde la Asamblea. Todo esto me parece absolutamente lógico. Estamos esperando, por supuesto, una orientación especial desde la Asamblea que nos diga, pues, hacia dónde enfocar ahora las posiciones. Yo no creo, como han planteado algunos, que haya una intencionalidad de dejar de insistir en la lucha política opositora. Yo eso no lo creo. Entonces, pero obviamente habrá que esperar el desempeño. Yo tengo confianza en la Asamblea Nacional, tengo confianza en los diputados que están allí y que representan a la oposición venezolana,
creo que vamos a salir adelante. La confianza en esto me la da sobre todo el interés cívico que tienen los venezolanos, que tenemos los venezolanos dentro y fuera del país, por generar un cambio político en Venezuela. Y yo creo que la Asamblea Nacional es el lugar, así lo han demostrado todos estos años, es el lugar donde nuestros diputados, opositores por supuesto, están combatiendo la férrea tiranía que está instalada todavía en Miraflores, y habrá pues otros mecanismos con ayuda internacional que es indispensable desde esa Asamblea Nacional renovada en su directiva, pero que está compuesta por los mismos diputados. Yo quiero aclarar nuevamente esto, ¿no? Por los mismos diputados que elegimos en el año 2015, por los mismos partidos políticos que están representados allí, que elegimos en el año 2015, o sea que la composición de la Junta Directiva yo no creo que vaya a incidir en un cambio mayor en la Asamblea Nacional, por cuanto son los mismos diputados y los mismos partidos que están allí. Habrá cambios de estrategia seguramente, habrá un cambio, un giro que es natural cuando son otras personas las que se encargan de la conducción de la Asamblea, y cuando son otras personas las que van a estar al frente de estos giros políticos que tal vez hasta eran necesarios, diría yo, para renovar un poco la posición y las posibilidades políticas de enfrentar al régimen cruento de Nicolás Maduro, que nos tiene pues en esta situación de más de 7 millones de venezolanos girando por el mundo con todas estas dificultades, y que nos tiene en esta situación laboral, en esta situación de derechos humanos tan terriblemente intensa que estamos sufriendo en la actualidad quienes vivimos aquí en Venezuela. Como tú dijiste, la audiencia quiere saber muchas cosas. La primera pregunta que me hacen desde Perú, desde Lima, es, sí. te la leo textualmente, pero es una pregunta bastante dura, bastante fuerte. ¿Cómo es que desde el exterior se puede manejar una Asamblea Nacional, por más legítima que sea? Son 3 personas que están fuera. Bueno, la pregunta puede ser fuerte, pero no soy yo la persona más adecuada para responderla. Tendrán que ver la visión, a propósito del nombre del programa, que puedan tener los diputados que en su mayoría seleccionaron esta nueva junta directiva y que están procurando este giro. Fíjate, hay una cosa que a mí me gustaría Perdóname un segundo, ¿no? Perdóname un segundo, William. Sí. Perdona que te interrumpa. Vamos a la primera pausa y ya regresamos para que continúes respondiendo esa pregunta. Sí. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor William Anseume acerca de Venezuela. William, varias cosas. Primero, que me gustaría que continuaras con tu posición, pero primero te quería aclarar lo siguiente. Es que existe mucha preocupación en la comunidad venezolana, no de Atlanta. Déjame decirte que la comunidad venezolana que vive en el exterior, o que vivimos, somos 8 millones de personas exactamente los que estamos fuera del país. Y veíamos como la cara de la oposición de alguna manera, a pesar de que muchos candidatos aparecían y todo eso, de alguna manera veíamos esa cara del ingeniero Guaidó, como la cara de la oposición haciendo frente, paseándose por toda Venezuela, o haciendo campaña en toda Venezuela, no paseándose porque suena feo. En todo caso, se puede malentender, haciendo proselitismo político, pero ya no se ve un interinato, ya no se ve alguien que dé la cara por eso. Hay preocupación de que difícilmente para 3 personas, con todo y lo honorable que ellas pudieran ser, y yo conozco una de ellas, personalmente la conozco, que es una mujer muy capaz, es difícil manejar un gobierno desde el exilio, es difícil manejar las cosas desde el exilio. Eso no ha dado resultado en la historia. Definitivamente no ha dado resultado. Entonces a eso se debe la gran preocupación. Hay preocupación porque
Eh, en realidad no soy quien, si bien vengo de toda una trayectoria en el servicio diplomático venezolano, conozco lo que es la representatividad de un gobierno, eh, sé lo que es un servicio exterior, sé lo que hacen los embajadores, pero esa representación de esa oposición, digámoslo así, no embajador de Guaidó, no, no, era un representante de Guaidó que estaba dando la cara, ya también desapareció. Hubo una decisión ayer del Departamento del Tesoro, más exactamente, respecto a los bienes de la nación. Este, mm, entonces, todas esas forman un cúmulo de mortificaciones, de preocupación y que crean más incertidumbre. Sí, Luis, yo creo que la palabra incertidumbre es la que da cuenta. Yo sé que esto no va dirigido solo para Atlanta, sino para todos los seguidores de tu importante programa en buena parte del mundo y que sí, son más de 7 millones u 8 millones de venezolanos esparcidos en todas partes del mundo y la preocupación interna que tenemos los venezolanos también por la situación política del país. Todo eso se entiende. Yo vuelvo a lo anterior. Fíjate, la Asamblea Nacional se mueve con votos también, con votos que son democráticos. O sea, ahí quienes votaron fueron los parlamentarios que nosotros elegimos en el año 2015. Nuestro partido Encuentro Ciudadano, por ejemplo, se opuso por razones constitucionales y por razones que tienen que ver con la necesidad de una unidad fortalecida. Eh, y salvamos el voto para dejar constancia escrita, que quede constancia histórica además de la posición nuestra. Nuestros diputados salvaron el voto allí a propósito de esto, ¿no? Entonces, a la pregunta de que cómo van a hacer para manejar la Asamblea Nacional desde el exilio, eh, quienes tienen que responder son esos diputados que en su mayoría votaron por esa opción y esos partidos con sus diputados que establecieron esa necesidad. Yo no sé si es que se percibe algún peligro mayor. Ya hemos visto que sobre esta misma directiva hay también una persecución judicial. No sé si lo percibieron por allá, pero ya se establece una persecución sobre estas diputadas en especial que están conformando la directiva y no pueden pisar territorio venezolano sin que las pongan presas. Entonces, tal vez, eso no lo sabemos ni tú ni yo, hay una preocupación mayor por esa persecución, porque se desate un mayor ataque hacia los elementos opositores en Venezuela, especialmente políticos y especialmente los que están en la Asamblea Nacional y que tienen esa responsabilidad inmensa. Yo creo que esas preguntas acerca de cómo se va a manejar la Asamblea Nacional desde el exterior tienen que hacérselas justamente a los partidos políticos que tomaron esa decisión, a quienes asumieron estas responsabilidades de afuera y que yo lo que creo, a pesar de que mi partido obviamente salvó el voto dentro de la Asamblea, cosa que yo no solamente refrendo, sino que comparto absolutamente, ¿no? O sea, la posición nuestra fue de oponernos a esas decisiones y de salvar el voto. Y yo creo que eso ya quedó pues plasmado históricamente allí dentro del movimiento de la Asamblea. Yo comparto absolutamente la posición de Encuentro Ciudadano dentro de esa Asamblea Nacional. Entonces, pero yo quiero insistir en esto. Somos demócratas, ¿no? Pensamos en que los votos son los que deciden y que la mayoría es la que decide. Bueno, la mayoría decidió en esa Asamblea Nacional. La mayoría fue la que tomó esta nueva orientación, la que decidió los cambios luego de 4 años. Recuerdo que había toda la sociedad venezolana dentro y fuera del país estaba al tanto de que había una rotación en la presidencia de la Asamblea y en la directiva de la Asamblea, que es un acuerdo al que llegaron algunos partidos políticos. Yo creo que están haciendo uso de eso. Yo no estoy defendiendo a una parte ni a la otra. Quiero, repito, ser lo más objetivo posible según las preguntas que tú me estás haciendo hoy, Luis, y lo que nos están haciendo nuestros compañeros, nuestros compatriotas venezolanos en otras partes del mundo, ¿no?
Otra de las cuestiones que están planteadas es la lesión que se le produce a la unidad. Yo repito, el hecho de que haya cambios, obviamente, significa toda una reacción respecto a esos cambios. Eso es natural. O sea, y como te digo, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos. Siempre que hay un cambio, hay en una proporción u otra, en una mayor proporción o una menor proporción, hay respuestas a esos cambios. Y eso es lo que hemos visto en Venezuela, pues, o sea, ataques desmedidos, hasta denigrantes de las personas, cosas que no compartimos en absoluto, ¿verdad? Porque están cediendo, están quitándole, pues, alguna fortaleza a algunos diputados que antes estaban en la directiva y ahora no están. Y asumen los cargos otros directivos con representación particular de otros partidos que obtuvieron la votación democrática. Y en ese sentido yo quiero y me gustaría confiar, repetir la confianza en la Asamblea Nacional. Pero yo creo que por encima de esa Asamblea Nacional está la población venezolana. O sea, la unidad es un desideratum de la oposición venezolana. No es ni siquiera de los políticos, de los partidos políticos, no es ni siquiera de los diputados. Lo vimos ayer en la marcha. Yo estoy demasiado contento, Luis, no sé si se me nota, con respecto a lo ocurrido ayer en todo el país. Entonces, la unidad es un desideratum de la sociedad venezolana, de la sociedad democrática venezolana. Y está por encima de los partidos, de los líderes políticos, y está por encima de los diputados que nos representan en esa Asamblea Nacional. Nosotros decidimos que vamos a construir una unidad, que vamos a velar porque la oposición venezolana se fortalezca contra lo que nos ocurre permanentemente a los que estamos dentro y a quienes están fuera del país, a los venezolanos que estamos sufriendo toda esta tragedia impuesta desde el poder. Entonces, el partido político Encuentro Ciudadano y quienes hacemos vida allí, estamos llamando permanentemente justamente a eso, a la unidad, porque en la unidad nos vamos a fortalecer. Eso no es ninguna cuestión nueva, eso lo sabemos hace muchísimos años en la historia de la humanidad, está establecido esto. Y nosotros vamos a seguir luchando por ese bien supremo para combatir cualquier poder, que es la unificación de los disímiles. Por más disímiles que seamos en nuestro pensamiento, por más disímiles que sean las representaciones políticas que tengamos en la Asamblea Nacional, el ciudadano venezolano tiene que tender a esa unicidad de criterios para acabar con esto que nos está ocurriendo. Y esa unidad se va a dar por arriba, por debajo, y nosotros vamos a seguir gestándola, y va necesariamente, Luis y amigos que nos siguen en Atlanta y en otras partes del mundo fuera de Venezuela, yo creo que finalmente vamos a ir hacia allá, porque finalmente va a haber un candidato que va a enfrentar a quien postule el PSV, sea Maduro, sea cualquiera otro, y finalmente pues vamos a ir, es lo que todos queremos, lo que todos deseamos, a unas elecciones, a una elección primaria para determinar esto. Veo mucha presión al respecto por parte de algunos representantes políticos, y yo creo que por allí es el camino, ¿no? que nos da cuenta de esa unificación de criterios para poder enfrentar esto. Entonces, lo que ocurrió en la Asamblea Nacional está bien, son los representantes máximos de esa oposición, como decía antes, al interés totalitario del régimen, pero yo creo que no son ellos los únicos partícipes políticos, los únicos partícipes sociales. La tendencia, y hacia donde llama el Partido Encuentro Ciudadano, es a la unidad, a fortalecer esa unidad. Yo creo que eso hay que trabajarlo fuertemente porque hay muchas lesiones que se produjeron, que se siguen produciendo después de esta decisión de cambio dentro de la Asamblea Nacional. Eso hay que trabajarlo políticamente, eso hay que conversarlo permanentemente, pero yo creo que la unidad debe fortalecerse. Debemos todos los venezolanos dentro y fuera del país buscar y presionar a todos los partidos políticos, a todos nuestros líderes, a que se dé esa unidad en contra de lo que nos está ocurriendo y que nos permita pues defendernos en principio y luego revertir para un cambio superior esta situación que padecemos, la situación trágica y lamentable que nos imponen desde el poder. Sí, bueno, efectivamente, cada manifestación, cada salida a la calle de maestros, de estudiantes, de
de dirigentes políticos a protestar y a quejarse sobre lo que nos está ocurriendo significa para nosotros una bocanada de aliento y una pequeña bocanada de esperanza. Ojalá se sigan produciendo masivamente hasta llegar al bloqueo total de Venezuela. Esos son mis profundos deseos. Perdonen que se los diga, pero creo que eso hay más temprano que tarde. Si queremos ver una salida, eso tiene que llegar. Y todo el mundo tiene que apoyar eso. Lamentablemente algunos ya están como cuadrados con el régimen de manera tal que... Pero hay que llegar a ese punto. Porque el compromiso no es que un partido esté gobernando, que un partido dirija la asamblea o no, o que, como decía mi mamá, sutanito o perencejo llegue a ser presidente de la Asamblea Nacional. No, el problema es Venezuela. Y Venezuela es de todos los venezolanos. Eso es así de simple, no es otra cosa. Y por eso cada vez que alguien sale, y yo he estado pendiente de lo que ha estado ocurriendo, cada vez que sale la gente a la calle a protestar, aunque sea una persona que llegue a comprar un kilo de papas o una o dos papas, que es lo que se puede comprar ahora en Venezuela, que se haga protestando porque el señor del abasto lo único le cobró demasiado. Eso suma, pero hay que lograr que todo el mundo esté en esa misma nota. ¿Te puedo interrumpir un momento, Sí, Luis? claro, por favor, yo te invité. Fíjate, el en micrófono. función justamente de eso que estás diciendo y en función de la movilización de los venezolanos ayer en defensa de los derechos laborales, de la educación y de los empleados públicos y en defensa de los derechos laborales en general de los venezolanos. Ayer en esa movilización no hubo un especial llamado a pertenencias políticas en particular. Ahí estábamos todos los venezolanos que incluso creo que no éramos solo opositores. Los que estamos afectados por la situación laboral no somos solo los opositores, incluso representantes, que se han identificado popularmente con el régimen de Nicolás Maduro y sus políticas, o el Partido Socialista Unido de Venezuela, que han sido controlados por las bolsas de comida, por los bonos y todo este tipo de cosas. Estaban allí reclamando sus derechos, porque es el derecho a la vida finalmente el que estamos discutiendo, porque el trabajo representa la base de la vida, no solamente social, sino familiar y personal. Entonces, fíjate que esa unidad superior de la que yo hablaba se dio ayer en esa convocatoria y en esa magnífica, porque fue en todo el país, representación de educadores y de no educadores, gente que vino a respaldar desde la administración pública, jubilados, pensionados, profesores, maestros, con cualquier pertenencia política. Ahí estábamos y bueno, identificamos algunos líderes. Yo estuve allí con concejales de otras toldas, estuvimos con diputados de otras toldas, muy amigablemente compartiendo con representantes sindicales de otras toldas políticas y sin toldas políticas. Ahí estábamos todos. Entonces yo creo que esa es la representación verdadera de la unidad. La unidad no está realmente fragmentada, sino en una situación, coyuntural, que tiene que ver con estas decisiones mayoritarias en la Asamblea. Quiero insistir en eso. Hay una votación, hay una representación democrática, pero la unidad será superior incluso a eso, y ese es el llamado que hacemos desde Encuentro Ciudadano y yo personalmente, que tenemos que unirnos y fortalecer mucho más esa unidad con otros factores, incluso con gente que está arrepentida, que está realmente, se ve muy mal representada por el régimen de Maduro cuando le quitan su sueldo, cuando le quitan sus protecciones sociales, porque han acabado con todo, Luis. Fíjate, una cosa que poco sabemos, se robaron los dineros de las cajas de ahorro, se robaron los dineros de las asociaciones de profesores, lo que pagan los afiliados, ellos se lo quedaron y no lo dieron el año pasado. Entonces, todas esas afectaciones afectan ¿a quién? A una tolda política, a la otra, afecta a todos los ciudadanos, nos afecta a todos por igual. El hambre nos está afectando a todos los venezolanos. O sea, esta situación que tú decías de que compran una o dos papas,
nos ocurre a todos, de la tolda política que seamos. Entonces, por ahí es que creo que va dirigida el llamado político a la unificación de los criterios de quienes estamos combatiendo esta férrea tiranía. William, si nos permite, vamos a una nueva pausa, pero sin embargo te voy a dejar una pregunta que nos realiza un venezolano desde Leesburg, Virginia. Es miembro de la comunidad ilustre venezolano, de esos que tuvieron que salir de Venezuela y que están aportando enormemente aquí en Estados Unidos. Son de esos ilustres de esa gente que se dedicó a formarse en Venezuela y ahora el fruto está acá. Él se llama Luis Emilio Silva Bonet. Y él te dice lo siguiente, te lo voy a leer textualmente. Van a ir a unas elecciones sin garantía alguna de imparcialidad del árbitro y sin permitir que los venezolanos en el exterior podamos votar. Esta pregunta te la dejo para el regreso del próximo segmento. Estamos conversando muchas gracias. con William Anseume acerca de Venezuela. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor William Anseume acerca de Venezuela. William, a la salida del segmento anterior te dejé una pregunta que te la repito. Es de un venezolano bien prestigioso acá en Estados Unidos. Digo que realmente es esa gente que hay que imitar, dedicado a su trabajo y dedicado a sus estudios. Y él pregunta, ¿van a ir a elecciones sin garantía alguna de imparcialidad del árbitro y sin permitir que los venezolanos en el exterior podamos votar? Sí, escuché muy bien la pregunta, que quedó en el aire en el segmento anterior. Es una preocupación válida. Es importante señalar que justamente nosotros, en el partido Encuentro Ciudadano, liderado por Delsa Solórzano, justamente para esa elección primaria, fuimos enfáticos desde esta posición en exigir justamente que se constituyera una posibilidad alterna al Consejo Nacional Electoral. Y se creó entonces, justamente se ganó esa posibilidad, y se creó una Comisión Nacional de Primarias. Yo creo que todos estamos al tanto de eso, ¿no? Para esa elección primaria, ¿no? Y ella está funcionando todavía. Entonces, no vamos a ir con el CNE para esa primaria, por lo menos. Y una cosa general, o sea, una vez que superados los fantasmas de la invasión, de que por las armas extranjeras íbamos a salir del problema político venezolano, la opción que le queda a Venezuela, obviamente, es la elección. Eso quiero aclararlo, ¿no? A todos los que están siguiendo el programa. Y entonces, yo creo que la mejor opción que planteamos para la selección en esta primaria es esta de un comité de altísimo renombre en Venezuela, de alta respetabilidad, integrada por ciudadanos realmente probos, esta comisión de primaria, que se va a encargar de justamente luchar contra esa vulnerabilidad del voto al que hace referencia nuestro oyente. Y lo otro es que desde nuestra posición en el partido Encuentro Ciudadano, la lucha ha sido también porque, y eso lo hemos, y lo ha manifestado Delsa Solórzano permanentemente, es que los venezolanos y también otros diputados nuestros de Encuentro Ciudadano, como Luis Barragán y otros tantos, estamos luchando precisamente para que sean reconocidas las opiniones, porque también la opinión es un derecho humano, Luis, amigos que nos siguen. Y la opinión electoral, por supuesto, es un derecho humano también, y tienen la obligación, creemos nosotros,
de reconocer esas voces, que no son 3, 4 personas las que están fuera del país, ¿no? O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de votantes y de opiniones que tienen que ser recogidas. Entonces, nuestra posición al respecto siempre ha sido, pues, que los venezolanos en el exterior tienen el derecho a ejercer su opinión. Entonces, y la vamos a defender hasta el final. Los venezolanos en el exterior tienen ese derecho y nosotros vamos a luchar por el derecho de esos venezolanos y de todos como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces sí, esa es la consideración. Y hay otra consideración que en general yo no quería que avance o termine el programa sin hacerla, que es la superación del miedo, Luis y amigos que están fuera del país. La movilización de ayer de maestros, empleados públicos, profesores, jubilados y pensionados en el centro de Caracas, a 2 cuadras de Miraflores. O sea, imaginen eso, y en el resto del país es parte de esa superación del miedo. O sea, el venezolano, obviamente, seguimos teniendo los presos políticos y torturados que tenemos. Seguimos teniendo gente que no puede ni siquiera hablar porque a pesar de que le dieron, lo sacaron de las mazmorras, están en casa por cárcel o cualquier otra de estos condicionamientos a su libertad, ¿verdad? Y son miles de venezolanos que están en esta situación de presentación permanente ante tribunales y todo este tipo de cosas. A pesar de todo ello, la gente se botó a las calles en todo el país. Y la gente yo estuve allí detrás de Miraflores, a 2 cuadras de Miraflores, le pasamos por el frente a Miraflores y sus tanquetas y sus guardias. La superación del miedo es bien importante. Perderle el respeto al dictador, decían nuestros amigos en el año 57 y quienes vivieron esa situación de dictadura política cuando Pérez Jiménez, la superación del miedo, así lo dice, por ejemplo, un libro muy importante que tiene que ver y que el título es justamente el año 1957, el año en que los venezolanos perdieron el miedo. La superación del miedo es sumamente importante, es fundamental para esta lucha política contra la tiranía y así lo fue en el año 58 y no tiene por qué dejar de serlo en estos momentos, ¿no? Y es una marca importante que podemos ver en la manifestación de ayer y que podemos seguir viendo en las próximas manifestaciones que seguramente darán nuestros compatriotas venezolanos y daremos nosotros mismos en las calles, en los medios de comunicación como este, que yo agradezco, Luis, tu permanente preocupación por el tema venezolano a través de lavisión.net y la divulgación de este pensamiento que, aunque nos ponga en riesgo, el uso de la palabra, las acciones, eso también quiero aclararlo, ¿no? No solamente los diputados, sino el ciudadano de a pie que sale con su cartelito reclamando que la pensión se la quitaron, que $6 mensuales no alcanzan para comer a nadie, que no hay, que la cuestión del abandono de la salud y que salen con su cartelito, que salen con el papagayo, como hace el señor Rafael, que salen diariamente a la calle, es una exposición permanente, es un riesgo permanente en cuanto a la pérdida de la vida, por ejemplo, en cuanto a la pérdida de la libertad, y sin embargo los venezolanos nos sobreponemos a eso. Desde la Asamblea Nacional, nuestros diputados y los ciudadanos de a pie en general, los trabajadores y todos, también estamos en esa exposición, pero la superación del miedo me parece un tema bien importante y que hemos permanentemente usado esa superación para el combate y ahí se mantiene a pesar de los presos políticos y los torturados. Me parece que debemos manejar también ese tema. Aquí hay otro oyente que nos está escribiendo desde Lima también. Allí en Lima tenemos muchos compatriotas que Sí. están haciendo vida. Muchos de ellos son muy exitosos. Hay uno en particular que fue colega mío, pero sabíamos que él cocinaba muy bien y se ha convertido en uno de los mejores chefs en ese país. Fíjate, y él pregunta, es que esa decisión de eliminar la presidencia interina, esa decisión de designar a 3 damas como en la junta directiva a presidir pues la Asamblea Nacional, es decir, todo eso de alguna manera no afecta la unidad, no afecta el objetivo inmediato, que es que tengamos una sola voz.
y tengamos un único interés que es Venezuela. Sí, fíjate, el único interés que es Venezuela es la preocupación de todos. Eso no es descartable. Eso va a estar allí presente. Una sola voz tendremos cuando haya finalmente la selección de quién va a enfrentar políticamente, donde todos vamos a encauzar nuestros votos, nuestra defensa de esa candidatura. En este instante no tenemos una sola voz, esa es la verdad. O sea, en este instante tenemos múltiples voces de gente que aspira a estar en esos cargos, lo cual dice mucho de la fragmentación de la unidad, ¿no? O sea, no es un solo partido el que decide. Yo no sé si eso está bien o está mal. Yo creo que eso está allí. Son muchos, son como 50 personas que aspiran a ser presidentes. Y uno lee el Twitter y lee cualquier otra red y aparecen gente que uno ni siquiera sabe cómo se llama, que dice, bueno, aspirante a la presidencia de la República, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero entre ellos, obviamente, destacan algunos candidatos. No los voy a señalar aquí, pero no creo que valga la pena hacerlo en este instante, que en principio y hasta donde se tiene contemplado el día de hoy, van a ir los opositores verdaderos, porque esa es otra cosa que hay que plantearse, ¿no? O sea, hay opositores reales y opositores que no son opositores, que se dicen opositores y no lo son, que obviamente tienen una fragua política con el régimen, una especie de mancomunidad política con el régimen, y que tratan pues de disfrazarse de opositores, pero la gente los tiene muy bien identificados, ¿no? Porque son esos que manejan mayor cantidad de recursos, que se sacan las fotos en Miraflores y abrazan a la tiranía de la manera que la abrazan. Los opositores reales, los que estamos realmente en la acera de enfrente del régimen, vamos a seleccionar a través de una elección primaria, que es lo que se tiene establecido hasta ahora, a quien nos va a representar y con quien vamos a combatir electoralmente, no solo políticamente, con quien vamos a combatir, y entonces ahí habrá una sola voz en ese momento. En este momento no la hay. Yo creo que este no es el momento para que la haya. Este es el momento justamente de la diatriba, de poner en los planes en conocimiento de la gente, de poner a las personas en conocimiento de la gente. Vendrán los lanzamientos, vendrán las candidaturas asomándose y las aspiraciones de cada quien, de cada partido político, de cada persona, de cada personalidad política venezolana, y que, bueno, pueda obtener, se vaya decantando hasta conseguir esa única voz opositora real, ¿no? Porque tampoco es que va a haber un solo candidato en esa elección, seguramente, pero sí va a haber, y esperamos que así sea, un candidato único de la oposición que permita enfrentar electoralmente al régimen y que podamos ganarle a través del voto, un voto que tiene que ser libre, un voto que tiene que ser conocido internacionalmente, visualizado e incluso fiscalizado internacionalmente, que pueda decir con claridad que quien resulte ganador es porque ganó y recoge la voluntad de los venezolanos. Efectivamente. Nos quedan 3 minutos de programa, William, pero ya tú has dicho un poco, de alguna manera, lo que está pasando. Yo, como cuando era profesor universitario, le decía a mis alumnos, hay una metodología que yo aplico normalmente para cuando quiero analizar un problema, es de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, yo te quiero preguntar para dónde vamos. Tenemos 3 minutos. ¿Para dónde vamos? Pero sobre todo ayer apareció, lamentablemente estaba buscando exactamente el artículo, el nombre de este ex embajador de Colombia en Estados Unidos, ante la OEA. No me acuerdo, un personaje colombiano muy conocido, en donde él habla de... Salió ayer en un periódico norteamericano donde dice, vamos a tener a Maduro por mucho tiempo y nos vamos a quedar con las esperanzas de ver una Venezuela libre. Entonces, ¿para dónde vamos, mi querido amigo? Bueno, yo no es decir, voy a respaldar las palabras William, lo que quiero es el pensamiento de William Anselmi. Quiero a William. Sí. ¿Qué piensa Sí, William sí. Anselmi?
Sí, 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 y te lo voy a dar, Luis, como he hecho en el programa. El pensamiento de William Anselme es unitarista, el pensamiento de William Anselme es demócrata en cuanto a aspiración a la democracia, porque decir demócrata en Estados Unidos suena de otro modo, ¿verdad? En cuanto a aspiración a la vuelta institucional a la democracia, al manejo de las instituciones, a la separación de poderes. Hacia allá es que tenemos que ir. O sea, la lucha permanente de todos estos años, Luis, amigos venezolanos, dentro y fuera del país, no se puede echar por la borda. O sea, la cantidad de muertos, de perseguidos, de exiliados, de presos, de torturados, de sus familiares, toda esta cosa que hemos vivido, no podemos echarla por la borda y no podemos desesperanzarnos. Justamente lo contrario. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que ir a la reconstrucción de una unidad firme, de una unidad que realmente derrote políticamente al régimen. En la calle está la manifestación de esa unidad. Los ciudadanos venezolanos aborrecen esta tiranía, aborrecen este sometimiento al que nos tiene Nicolás Maduro con su régimen despótico, tiránico, terrorista en el poder. Entonces, lo que tenemos es que hacer la recolección de ese pensamiento y llevarlo a través de las urnas a la demostración de esto con el apoyo internacional. La presión internacional ha sido fundamental también, no podemos soslayarlo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Caramba, tenemos que ir necesariamente hacia la libertad. Y en eso estamos trabajando todos los que luchamos por Venezuela, por su libertad institucional y la libertad personal de los ciudadanos venezolanos. Esta opresión permanente, esta vulneración permanente de los derechos humanos en general, esta persecución al individuo, este sometimiento permanente, tiene que ser revertido, Luis, amigos que nos siguen. Y no podemos decaer. O sea, yo no voy a suscribir esas palabras del amigo colombiano que emite esta opinión. No vamos a tener a Maduro por mucho tiempo porque el venezolano no lo desea así. Y así lo hemos manifestado en las calles, así lo están manifestando en las cárceles, así lo está manifestando la diáspora y así lo están apoyando en buena parte del mundo, esa defensa por la libertad en Venezuela. Y la presión económica, la presión política de fuera del país, de estos países amigos, los realmente amigos de Venezuela, no hablo de estos que respaldan al régimen como Irán, terroristas también, o Rusia, o China, o Cuba. No, yo hablo de los amigos verdaderos de Venezuela en el exterior, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los amigos latinoamericanos, demócratas, que no todos están en el poder ahorita. Estamos optando por la libertad de Venezuela, por la liberación de Venezuela y por la democracia y el respeto institucional, constitucional en Venezuela. Hacia allá es que tenemos que ir. Así es. No veo otra opción y no veo otra posibilidad de lucha si no es esa. Así es. Bueno, William, oye, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado en esta importantísima conversación. Muchas gracias, siempre con una claridad absoluta en los conceptos y convencido, al igual que yo, de que la democracia es el único camino que nos puede llevar en el corto, mediano y largo plazo hacia el país que nosotros queremos tener. Muchas gracias a ti, a la visión .net y a quienes nos siguieron en el programa y a quienes lo van a ver posteriormente colgado en las páginas de ustedes. Un gran valor el tuyo, Luis, afuera de nuestro país y es un enorme esfuerzo el que haces por llevar la voz venezolana en lavisión.net. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y muchas gracias a los oyentes y nos los espero el próximo martes a las 9 de la mañana.